El día de hoy vamos a analizar el tema los imperios y la recomposición geopolítica, económica y cultural del mundo a raíz de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un proceso que enlaza varios acontecimientos que impactaron globalmente. Estamos hablando de hechos que van desde el imperialismo decimonónico hasta la Segunda Guerra Mundial y que afectaron no solo a Europa, sino también a los demás continentes. Las sociedades europeas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX vivían una época de paz donde se reflejaba el impacto de la revolución industrial y desconocían las repercusiones de una guerra a gran escala. Las causas profundas de la Primera Guerra Mundial son aquellas que se van gestando en el último tercio del siglo XIX y van preparando el terreno para el gran conflicto. La rivalidad imperialista entre las principales potencias siempre ha sido una constante a lo largo de la historia, por lo que en esta época no era la excepción. A principios del siglo XX prácticamente el mundo estaba repartido. Inglaterra era la mayor potencia y poseía el mayor número de colonias, seguida de Francia, pero Alemania, Estados Unidos y Japón comenzaban a tener un crecimiento importante, de tal manera que se combinaba la necesidad de aquellas por proteger sus colonias y la necesidad de estas por adquirir nuevas zonas de influencia a costa, por supuesto, de las colonias de otras naciones. El sistema de alianzas era una manera de asegurarse el triunfo ante otra potencia en igualdad de circunstancias, ya que no era lo mismo ir solo a la guerra que acompañado. Por ello, se crearon la Triple Entente, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia, así como la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que más tarde se pasaría a la Entente y que sería reemplazada de alguna manera por el Imperio Otomano. La paz armada es el periodo comprendido entre 1871 y 1914 en el que prácticamente no hay conflictos de gran escala. Sin embargo, las tensiones entre los países imperialistas propiciaron que por un lado se iniciara una carrera armamentista y por otro que los ejércitos se fueran engrosando y preparando para un posible conflicto. El nacionalismo exacerbado en las naciones imperialistas llevará a la población a sentirse orgullosa de su nación y justificar la rivalidad con otras potencias, así como el sentimiento de superioridad con respecto a los países no industrializados, con lo cual se preparaba mentalmente para apoyar un posible conflicto. En ese sentido, también es fundamental la propaganda que realizaron los gobiernos para preparar a sus pueblos y que estuvieran dispuestos a luchar contra los países que querían arrebatarles sus posesiones o les impedían tener más colonias. Como ejemplo tenemos los carteles, en este caso el francés que representa al Kaiser Guillermo II de Alemania queriendo devorar países y por otro lado el cártel alemán que representa orgullosamente una de sus armas poderosas, el submarino, cuya función era hundir los barcos enemigos. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se van a dar en distintos ámbitos. En el aspecto político hay una nueva división territorial debido al derrumbamiento de los grandes imperios antiguos, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio ruso, con la consecuente creación de nuevas naciones, así como el derrocamiento de las monarquías absolutistas. Al mismo tiempo, nacía la URSS y un nuevo sistema político-económico conocido como el comunismo a raíz de la Revolución Rusa. En lo económico,
los países europeos entran en una grave crisis económica debido a que es ahí donde se lleva el campo de batalla, y países, por supuesto, perdedores como Alemania, pero también países que estaban dentro de la alianza vencedora, van a verse repercutidos no solamente en su economía, sino también en su industria, en su campo, eh, incluso en sus ciudades que van a quedar devastadas, lo que va a permitir el crecimiento y la hegemonía norteamericana, el crecimiento japonés y por otro lado la nueva propuesta de la Unión Soviética. En lo social hay más de 10 millones de bajas en los distintos ejércitos, sin contar las bajas civiles de los países europeos. Muchos sobrevivientes quedaron con problemas físicos y mentales. Hay una gran transformación social debido a la participación de la mujer en actividades económicas de los distintos países. Trabajaron en el campo, en la ciudad, en actividades que solo hacían los hombres, en oficinas, fábricas, ejército, bomberos, transporte, policía, etc. La difícil situación económica llevó al surgimiento de movimientos obreros demandando respeto a sus derechos y mejoramiento de sus condiciones de vida. Dentro de estos movimientos destaca el feminista, que demandaba protección a la mujer en aspectos laborales como la igualdad de género, así como protección a la maternidad, a la legislación sobre la familia, el divorcio y el aborto, lo cual muestra la gran transformación que se estaba gestando en la mentalidad de las sociedades europeas y que repercutirá de manera positiva en todos los ámbitos: la familia, la educación, el arte, la tecnología, etc. Como muchos países, México se declaró neutral durante la Primera Guerra Mundial. Hasta 1916, la prensa mexicana globalmente simpatizaba con Francia e Inglaterra. Sin embargo, a fines de ese año hay un giro por parte del Demócrata, periódico oficioso, que se vuelve pro-alemán, mientras que el Universal seguía apoyando a los ingleses y franceses. Es parte del doble juego que Carranza debe hacer, dando una concesión a los proalemanes y al mismo tiempo tranquilizaba a los estadounidenses y los aliados. El 16 de enero de 1917, los británicos interceptaron un telegrama cifrado del ministro alemán de Relaciones Exteriores Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México Venustiano Carranza, donde ofrecía ayuda para que México atacara a Estados Unidos y recuperara sus territorios perdidos: Arizona, Nuevo México y Texas. Aunque Estados Unidos presionó para que Carranza se pronunciara en contra de los alemanes, México se mantuvo neutral, pero las tensiones aumentaron a lo largo de la frontera entre los dos países, lo que terminó en un tiroteo en Nogales el 27 de agosto de 1918, la batalla de ambos Nogales, y esto a su vez provocó una división física con una cerca que con el tiempo se volvió permanente, transformando a toda la frontera. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.